Bueno, ahora sí, arrancamos con la segunda parte de Marx, de la clase de Marx. Entonces, la pregunta era sobre la familia y si iba más o menos en el mismo sentido de patria. Yo diría que, bueno, lo que te estaba diciendo, Mafu, es que actualmente tenemos la categoría familia, comunidad de análisis teórica, muy atravesada también por lo que son los análisis sociológicos, ¿sí? Eh, y que Marx en ese sentido, ojo, que hay textos donde quizás los trabaja más en profundidad, pero sí por ahí despejar como estas dos cuestiones por ahí que vos decías. Eh, En realidad, Marx no pondría como ese primer, digamos, a ver, hace en realidad una crítica a esta idea de, de la familia, ¿no? Tal como vos la entendés, como yo, esto que yo siempre les pongo de ejemplo, bueno, los que dicen yo y mi familia, con que yo y mi familia estemos bien, alcanza y sobra. En realidad lo que Marx está diciendo es que afirmando eso, estamos pareciéndonos más a las conductas animales que a lo que tendría que estar pensando, racionalizando un ser genérico. Es decir, y fíjense acá, un ser con conciencia genérica. Porque entonces el otro, el del lado, va a ser tan importante como tu familia. Entonces, en ese sentido es que la categoría del ser genérico está sobre todo, sobre toda la concepción humanística y diríamos hasta ontológica de Marx, ¿no? Vos podés tener o no tener familia en el sentido de esta familia, como vos decías, bueno, la idea de familia burguesa, ¿no? Mamá, papá, hijo, hija. O hijes, qué sé yo. Pero digo, vos podés, en la idea del ser genérico, la familia es toda la humanidad, es decir, vos se quiebra ahí esa cápsula individual para decir, no, a mí no me alcanza con que yo y mi familia estemos bien, si el vecino de al lado no tiene que comer. Digo, no sé, ¿no? Es como que la idea de ser genérico excede el sentido que podríamos entender hoy como familia. Disculpen que me olvidé de silenciar el teléfono. Y esto está ligado con lo que preguntaba Piuque, que dice, bueno, que quedó dando vueltas la relación entre hombre como ser genérico y con la naturaleza. ¿Querés, Piuque, ampliarlo ahí un poquito? ¿En qué sentido? Hola, sí, acá estoy. Estaba tratando de buscar exactamente cuál era la partecita. Obviamente que esta duda me surgió a partir de los manuscritos. Ujú. Y la pregunta es en relación con el ser genérico, porque de alguna manera, si no comprendí mal, la misma naturaleza es lo que le da esa universalidad al hombre. En el sentido de que, bueno, cuando hablamos de ser genérico, de alguna manera se vincularía con lo universal, y como que entendí que había una doble limitación con la naturaleza, y que esa misma naturaleza era lo que le iba a dar esta universalidad al hombre. Y me quedó ahí haciendo como ruido, creo que porque no la terminé de entender bien. Claro, no, es que yo como que lo expresé así en el conjunto, pero justamente la idea era hoy como desmenuzarlo, porque me parece que la duda está en que yo hablé de naturaleza en dos sentidos, ¿sí? Es decir, ser genérico como naturaleza humana, es decir, como si Marx diría cómo define el hombre, bueno, el hombre se define en tanto ser genérico. ¿No? Entonces diríamos, bueno, si hay una naturaleza en Marx característica de lo humano,
para no decir del hombre, bueno, aunque Marx usaba la idea esta del hombre universal. Pero bueno, la idea de, o sea, si pensamos cómo definir al hombre, la naturaleza humana para Marx se define en tanto ser genérico. ¿Y qué es el ser genérico? Es su capacidad de transformar la naturaleza o su entorno. ¿Por qué? Porque esto Marx lo ve a lo largo de la historia, por eso es un materialismo histórico, porque lo piensa en términos de naturaleza, es decir, cuando las primeras comunidades tribales tuvieron que enfrentarse a la hostilidad de la naturaleza para garantizar mejores condiciones de vida, por decirlo de alguna forma, es decir, bueno, cubrirse del frío, guardar alimento, curar no sé, a los que se enfermaban, no lo sé. Garantizar mejores condiciones y más capacidad de producción, es decir, de durabilidad de la vida, ¿no? A medida que esas condiciones se van mejorando a través de la transformación de la naturaleza, bueno, hay un trabajo, hay una acción que transforma ese entorno. En las primeras comunidades era la naturaleza. Ya, a ver, cuando empiezan, digamos, el sedentarismo a forjar otro tipo de comunidades, y ahí para adelante toda digamos, la recta histórica que Marx va analizando, ese trabajo ya no es tanto en la naturaleza, sino es en el orden social. Pero lo que Marx ve ahí de relación, es decir, esa capacidad sigue siendo lo característico de lo humano, la capacidad de trabajar, porque antes se trabajaba para, no sé, esto que decíamos, que no sé, tener mejores herramientas para la caza y la pesca y, no sé, y la construcción de los lugares para vivir, ¿no? Digamos, donde moraban. Bueno, eso fue en un primer momento, dice Marx, pero en nuestras sociedades actuales seguimos desarrollando una actividad que es la que nos conecta con el afuera, ¿sí? Con el afuera de nosotros, que es nuestra capacidad de trabajo. Entonces ahí la naturaleza por eso está como en dos sentidos. Es ser genérico, es la naturaleza humana en tanto capacidad de transformar nuestro entorno, sea cual sea, y naturaleza en tanto, digamos, y también porque es ese afuera el que nos permite desarrollar nuestra capacidad, digamos, que es lo que nos diferencia del resto de la especie, que es el trabajo, es la acción de trabajar. Por eso es que Marx en realidad cuando hace la crítica capitalista a esta otra categoría del trabajo enajenado, ¿sí? El trabajo enajenado, ahora vamos a meter un poco más en esa categoría también. Cuando Marx plantea la idea de trabajo enajenado, es una crítica tremenda al sistema capitalista, porque lo que está diciendo es, lo mejor que tenemos para ofrecer a nuestras sociedades, a nuestras comunidades, el capitalismo, dice Marx, lo destruye, ¿no? Lo fetichiza, lo convierte en algo que en realidad nos embrutece, que dice Marx, bueno, esto que veíamos la vez pasada, ¿no? El sistema capitalista truncaría lo mejor que le podemos ofrecer al mundo, diríamos, que es nuestra capacidad de trabajo. Y acá es donde trabajo se liga con mucho de esto de decir, bueno, a ver, trabajo para Marx es dar
dejar lo mejor de nosotros y nosotras y nosotres en un producto, ¿no? Cualquiera sea ese producto. Cuando digo producto o actividad, ¿no? Porque digo, en el trabajo no siempre se ve en un producto. Digo, a ver, cuando uno da una clase, uno siente que está, o intenta al menos dejar lo mejor de sí. Bueno, a eso se refiere, ¿no? Quizás no haya, digo, no sé, el señor, la señora que calle, digo, bueno, no hay un producto ahí, pero sí hay una actividad en donde, bueno, a ver, intentamos aportar lo mejor posible desde el rol que ocupamos, ¿no? Y entonces el capitalismo, al convertir eso en salario y al convertirnos así a nosotros mismos, nosotras mismas en una cosa más que se intercambia en el mercado, ¿no? Bueno, ahí dice Marx, bueno, ahí se entiende, digamos, por qué, nada, ¿no? Esto que él intentaba analizar, era lo que yo les decía, que le había traído como tanto tormento de que en su época los peores trabajos eran justamente los que hacían niñes y los que hacían mujeres, ¿no? También. Y además los más riesgosos, los trabajos de la mina y trabajo forzado, ¿no? Entonces, por eso les decía yo de esto bueno, cuando leemos a Marx y plantea esto de que en la época industrial, en la época de las industrias, de la revolución industrial, dice que el hombre se ha convertido en el apéndice de la máquina, ¿no? Entonces, bueno, ahí queda como en esa imagen, queda muy claro. Voy a buscar la imagen. Queda muy claro esta idea de fetichización, ¿no? Del hombre convertido en cosa, ¿no? Bueno, fíjense, abro buscando la imagen y es la primera que aparece. Esta peli ya la vieron, ¿no? Seguro en varias otras cátedras. A ver acá. Bueno, acá spam mediante, pero no me la deja justo, me apareció el cartel. Es tiempos modernos, ¿no? Sí, es tiempos modernos. Les preguntaba si la habían visto. Sí, sí. Y Bien, a ver. Sí, Ahora ni se me hace apaga ni mucho. se me... Paren que ni se me apaga ni se me desaparece. Ahí la pongo y la amplío. Bueno, entonces, esta imagen, digamos que es un clásico, que también Chaplin es uno de los que hace estas grandes críticas, ¿no? A lo que es digamos, el sistema capitalista como tal. Acá se ve bien. Bueno, es esto, fíjense, ¿no? Es cuando él enloquece y está literalmente siendo parte de la máquina. Y que encima, digamos, lo que ahí sucede, o lo que en la peli sucede, está, digamos, el relato continúa, ¿no? En ver cómo se lo restablece a la salud, pero para que siga trabajando, ¿no? Entonces, tenía que ver un poco por ese lado. Bueno, a ver, hasta quedó más claro, Pioque. Bien, bueno, a ver, Juan Pablo dice, sí, sí, a ver, ponele así. Sí,
calculo que infinitas más. Imagínate que, estoy respondiendo a la pregunta de Juan Pablo, imagínate que estamos en los pocos libros que uno tiene la oportunidad de leer, va encontrando, pero sí, sí, muchas más seguramente. Eh, Habrá, digo, ¿no? De estas definiciones de burguesía. Eh, pero, y sí pensaba en esta anécdota que les comentaba en la clase pasada, de que, bueno, que cuando murió, dentro de sus apuntes estaba, ahora voy a ampliar la categoría de clase, fíjense, ¿no? Lo que hubiese sido. Pero bueno, era mortal, Marx. Bien, no, bueno, me quedó otra cuestión que me acabo de acordar que no aclaré más fue respecto de tu pregunta, que decía si patria y familia. Me fui con lo de ser genérico. Pero ahí, ojo, porque Marx en realidad y plantea, a ver, lo que para hablar en las categorías que él está trabajando, Marx hablaría más bien de Estado que de patria, ¿sí? Y el Estado cae dentro de lo que Marx, de los ejemplos que Marx utiliza explícitamente como los elementos, dice él, de la construcción de la falsa conciencia del capitalismo. Es decir, no me voy a meter en este tema, pero sí está bueno, además de para que lo sepan, para que quede claro respecto de esto que traía dudas. Para Marx, el sistema capitalista también se construye en la idea de, en generar falsa conciencia. Y fíjense, está muy, muy relacionado con problemáticas actuales, también está bueno que lo traigas. ¿Por qué? Porque para Marx, bueno, para Marx, la ideología en Marx tiene un sentido negativo, ¿sí? La ideología es justamente la falsa conciencia. Entonces, cuando él dice, el Estado es una construcción ideológica, la religión es una, bueno, además del opio de los pueblos también es falsa conciencia, a lo que se refiere, y el derecho, Estado, derecho y religión. Fíjense, los pilares, ¿no?, en los que se apoya el sistema económico capitalista. Marx dice, estos tres pilares generan lo que él denomina falsa conciencia. La ideología capitalista es una ideología basada en la falsa conciencia. ¿Cuáles son un poco esta idea de falsa conciencia que dice Marx? ¿Por qué? Porque dice, bueno, a ver, la religión, bueno, como ya sabemos, la frase célebre, que es el opio de los pueblos. ¿Pero por qué es el opio de los pueblos? Porque Marx dice, a ver, la iglesia, la religión, las distintas religiones, lo que suelen implantar, digamos, como idea base, es que mientras más sufrís, más vas a ser beneficiado en algún otro plano, ¿no? En el reino de los cielos, en el más allá, bueno, pero todo después que te morís. Es decir, ahora sufrí, 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 y ni se te ocurra rebelarte, ¿no? Digamos, porque, digamos, estarías como rechazando el castigo divino, ¿no? Entonces, sufrí y esperar la recompensa en otro plano. Entonces, bueno, eso Marx dice, bueno, eso es ideológico, por no decir, es falso. Segundo ejemplo, que Marx equipara y un poco esta igualdad, la idea de igualdad, que plantea tanto el derecho como el Estado, ¿no?
y que están muy de la mano, porque a ver, el Estado plantea esta idea de igualdad ante la ley, no la igualdad de los ciudadanos, se basa en la idea de igualdad. El Estado, supuestamente, ser parte de un Estado, tener una nacionalidad, etcétera, lo que nos hace es ser parte para, en caso de estar en condiciones de igualdad, no sé, de defensa de derechos, de reclamos, posibilidad de reclamos, etcétera. A través de la otra pata del Estado, que es todo el andamiaje legal. Ahora, Marx dice, esto también es falso, ¿por qué? Porque dicen, a ver, primero, el Estado, una de sus funciones principales es defender, pero Marx amplía y la frase dice, bueno, pero sobre todo defiende a quienes tienen propiedad privada. Es decir, y en esa digamos, definición del Estado también entra la definición de la ley, ¿sí? De lo legal, esta idea de igualdad ante la ley. Bueno, sí, pero dice Marx, postularía Marx, bueno, hay una disputa entre proletarios y burgueses, y no sería, o sea, sería esperable que el Estado esté más del lado de la burguesía, digamos, que del proletariado. Por la mismísima definición del Estado en sí, que en realidad también es como el principal defensor de la idea de propiedad privada, ¿no? Es decir, hay hasta un razonamiento lógico lo que él, categorial en lo que él va haciendo. Y tenemos el Estado que defiende la propiedad privada, y los que tienen la propiedad privada son los burgueses, bueno, entonces el Estado va a defender a la burguesía. Es tan simple como eso, ¿no? Pero entonces dice Marx, bueno, pues entonces el proletariado está en esta doble necesidad de tomar conciencia, por eso Marx es el primero que trabaja esta categoría, que después retoman toda la rama crítica, de izquierda, digamos también de las ciencias sociales, del humanismo, la idea de la conciencia y de la conciencia crítica, ¿no? Tomar conciencia para Marx es tomar conciencia de clase, asumirnos como proletarios, por más que tengamos la casita y la huerta. En tanto tengamos que vender nuestra fuerza de trabajo para poder garantizar nuestra producción y reproducción de la vida, es decir, esto que dice Dussel, no morirnos de frío, tener para comer, tener con qué abrigarnos en invierno y tener para curarnos alguna enfermedad curable, y para eso mínimo tenemos que intercambiar nuestra fuerza de trabajo, pues entonces les tengo la mala noticia que somos todos proletarios, ¿sí? Es decir, por más que nos sintamos les privilegiados, bueno, Marx nos pincha el globo, nos dice, señorita, señorito, señorite, asúmase que usted es obrero, digamos, ¿no? Usted es obrero y obrera. Entonces, desde ese lugar, asumirnos, ¿no? Como clase obrera, en realidad nos va a justamente generar esa conciencia de clase que, oh casualidad, nuevamente, y vuelvo a la pregunta que traías, Mafu, no es igual, es colectiva. Cuando Marx inicia o termina el manifiesto del Partido Comunista, ¿no? Y aparecen en esos textos como en el manifiesto sobre todo varias frases, aparte de hermosas, que son como, características, ¿no? De Marx, esto de proletariados del mundo unidos, ¿no? Digamos, cómo imaginarse a Marx, ¿no? Diciendo esas palabras, bueno, a ver, era esto, proletariado del mundo.
Y si uno tiene que pensar en la idea de familia, en el sentido que quizás más fue hoy quizás la entendemos, Marx diría, bueno, a ver, la primer familia es la familia proletaria, de la cual la mayoría somos parte. Entonces, esta idea de lo colectivo está intrínsecamente ligado al ser genérico, ¿no? Hoy diríamos a lo social, a lo colectivo. Bueno, Marx lo dijo en términos de ser genérico. Entonces, entenderán ahora por qué Marx fue de los primeros autores que cualquier dictadura prohibió, ¿no? Digamos, porque solo el hecho de tener un librito nomás de Marx, imagínense, el manifiesto, si ustedes lo han visto en formato libro, es muy pequeño. Y si uno lo ve, lo abre en Word, qué sé yo, bueno, son 20 páginas, no son más. Bueno, ya el solo hecho de tener eso era tener una bomba, ¿no? Porque de hecho es una bomba. Porque le da con un caño al proletariado, porque plantea la necesidad de lo colectivo, porque plantea las condiciones inhumanas en las que trabajan los trabajadores en aquella y hoy. Sí, porque eso era lo que yo les decía, lo más terrible de los textos de Marx, es que cuando los leemos, eh, digamos, les encontramos una vigencia significativa. Bueno, acá, claro, Piuque dice si la concepción de Marx se opone a la concepción moderna de individuo de la sociedad, claro que sí. Digamos, por eso, por más que era moderno, ha sido de los mejores críticos a la idea de modernidad también. Digamos, por más que es un autor moderno, por esto que decíamos, la idea de progreso, etcétera, la racionalidad, etcétera. Pero digo, también es un gran crítico a esta idea, sobre todo a la idea de igualdad en la que se construyen los estados, dejando a grandes los sectores mayoritarios, los actores proletarios afuera. Hasta ahí, ojo, hasta ahí, porque también después está bueno. Obviamente que por su época no tuvo en cuenta nada ni lo de colonial, ni las mujeres en particular, ni bueno, obviamente, cuestiones de época, ¿no? Pero hasta donde la pudo ver, la vio. Y vio la clase obrera en un sentido, digamos que sí, en su funcionamiento, el capitalismo, digamos, se encargó de fortalecer, ¿no? Bien. En este sentido, vamos a trabajar un poquito más esta idea del trabajo como trabajo enajenado. Bien, hasta acá vamos. ¿Alguna otra pregunta, algo? Bueno, entonces, hay justo que están ahí, o bueno, estaría bueno que estén con el texto, yo mientras lo voy a ir buscando en el mío. Marx plantea esta idea también de enajenación. Vamos a ir un poco al texto del trabajo enajenado. ¿Sí? Entonces, acá está interesante porque Marx plantea que en realidad el sujeto, ¿no?, en el capitalismo sufre varias enajenaciones, ¿sí? Una es esta del que habíamos visto, esta del trabajo, ¿sí? Que se siente fuera de sí mientras trabaja.
Marx también plantea, dice, el sujeto también se siente enajenado de los otros. Por esto que también veíamos, ¿no? Que el otro se convierte en una cosa, que el otro se convierte en mi competencia. Y que desde ese lugar el sujeto se enajena de sí mismo, se enajena del trabajo, se enajena de los otros y también de la naturaleza. No sé, fíjense que, a ver, acá para las compas y los compas de filo, pensar esa subjetividad tan desposeída, digamos, si no se apoya en un otro, si no se apoya en la naturaleza que es su entorno, si no se apoya ni siquiera en lo que es capaz de hacer a través de su trabajo, es decir, no se puede apoyar en sí misma, y realmente es una subjetividad sufriente, ¿no? Entonces, la toma de conciencia, digamos que es la conciencia de clase, surge también de esa y acá ya me estoy yendo, digamos, con las categorías que Dussel analiza y parte de la filosofía de la liberación, pero que son muy útiles porque él las toma también de Marx, que tienen que ver con esto. A ver, el sujeto parte de esa toma de conciencia de que no puede ni producir ni reproducir su vida en el sentido más materialista que se puedan imaginar. Y en ese sentido Marx dice, el capitalismo actual, en su momento, y hoy podríamos decir lo mismo, dice, el salario está pensado como esa cantidad que garantice mínimamente, y a veces irrisoriamente, que el sujeto garantice su producción y su reproducción de la vida, es decir, que garantice que no se muera mañana ni de hambre, ni de frío, ni no pudo descansar, pero que también pueda reproducirse como especie. Es decir, pueda reproducirse y también como clase, pueda reproducirse, para que también el sistema siga teniendo más obreros y más obreras. Entonces, la producción de la vida, fíjense, en Marx, está vista como en este sentido, pero poder garantizar la reproducción de la vida es algo tan simple y tan complejo y tan difícil de lograr, evidentemente, para la sociedad capitalista, que es garantizar que los sujetos no mueran de hambre, no mueran de frío en invierno, no mueran de enfermedades curables, ¿no? Entonces, desde el materialismo, la producción de la vida tiene también estos sentidos, ¿no? Digamos, y que desde ese lugar que lo colectivo, lo social, en términos de Marx, lo social, cobra esa importancia, ¿no? Fíjense, y ahí estaba también lo de las tesis sobre Feuerbach, ¿no? La famosa 11ª tesis sobre Feuerbach, que sostiene algo así, que los filósofos hasta ahora se han ocupado en describir al mundo, pero lo que hace falta es transformarlo. Bueno, tiene que ver con esta interpelación que hace Marx al mundo en general, ¿no? Digamos, porque él le habla al mundo, a los proletariados del mundo,
Pero bueno, es esta interpelación, ¿no? Bueno, ¿cómo se transforma esto desde lo social colectivo? Nunca, jamás desde lo individual. Y en ese sentido, la familia también es una cápsula individual. Yo y mi familia no puedo hacer nada. Si no sumo al menos los vecinos, digo, no sé, para lo que sea. Si no, bueno, nada, que es lo que quizás hoy estamos como vivenciando en algún punto. Y bueno, yo y mi familia, bueno, ahí está, vos, tu familia, en tu casa, ahí no tenés vínculo, contacto con nadie. Bueno, no era esto tampoco. Bueno, entonces, ¿qué es? Es el otro. Pero es el otro también en todas sus potencialidades, ¿no? Y en la complejidad de la organización de lo social colectivo, ¿no? Entonces, en ese sentido es que Marx dice, digo, lo social cobra importancia en tanto que todos los estudios sociales que vinieron después, lo que hacen es justamente adoptar esta lógica inversa, que es la que toma Marx. Es decir, si hay un sujeto esclavizado, es porque hay una sociedad que esclaviza. No porque el sujeto es negro, no porque nació perezoso y hay que obligarlo a trabajar. Sí, No sé si alguien está hablando o se le abrió el... creo que se le abrió el audio. Entonces, fíjense, digamos, cómo en ese sentido, por eso es que Marx dice que en el capitalismo todo trabajo es trabajo forzado. Algo tan fuerte como eso, ¿no? Es decir, por eso mismo que hablábamos anteriormente. Porque mientras sea nuestra necesidad vital vender nuestra fuerza de trabajo para garantizar la reproducción y producción de nuestra vida, y cuanto más de nuestra familia, bueno, entonces, digamos, a ver, esto que yo a veces les pongo de ejemplo, bueno, no piensa, bueno, no, pero es demasiado, pero a veces digo, pensémoslo en la docencia, ¿no? Esto que hablábamos en la clase pasada también en varios sentidos. La docencia humanizada, esa de la que o son parte o algún día van a ser parte. Digo, en esa actividad que es el trabajo docente, digo, bueno, a ver, hay días en las que, bueno, nos sentimos que damos la mejor clase del mundo, que salió como con un moño y, bueno, pero hay días, digo, y más cuando en los tiempos en los que quizás había que trasladarse, no que llovía, que la nieve, que el viento, que no sé, que el dolor de cabeza, que nos sentíamos mal o tristes o algo, y había que ir a trabajar igual. Hay que ir a trabajar igual. Entonces digo, a ver, hay que ahí, digamos, tener como claro esto. Una cuestión es decir, bueno, en la actividad uno puede, digamos, recuperar este sentido realmente positivo de Marx, de decir, el trabajo es aquella actividad en la que dejamos lo mejor de nosotras mismas. Ahora, es cierto que en las condiciones de trabajo capitalistas, justamente esto implica una obligatoriedad que excede a veces esto que es lo humano también, que a veces nos pasa, que es desde enfermarnos hasta sentirnos bien, hasta sentirnos mal, hasta tener mejores y peores días. ¿Qué es lo que a las máquinas no les pasa? ¿No? Y que por eso mismo lo que dice Marx, ojo, porque acá esta cuestión de que la máquina reemplace a lo humano, Marx ya estaba ahí planteando este peligro de decir, cuidado, porque a ver, estamos deshumanizándonos. No, a ver, si estamos trabajando con gente, ¿cómo no se va a enfermar? ¿Cómo no se va a sentir mal? ¿Cómo, no sé, en una clase no se va a quebrar y va a llorar?
se va a sentir tan feliz, no va a compartir, que no sé, que tuvo familia, que fue madre, que fue tía, que fue... Digo, humanizar. Bueno, obviamente eso una máquina no lo hace, ¿no? Pero bueno, y se rompe quizás más rápidamente de acuerdo a la ruptura, a lo que se haya averiado, va a tener más rápido o más lenta solución, ¿no? Pero digo, eso es la profundidad de la categoría de fetichizar y de fetichización que Marx ya planteaba, ¿no? El otro como una cosa, y pensémoslo, vamos ahora a la parte, digamos, bueno, entonces cierro la idea de la docencia. Digo, esto, mientras haya un salario que media en esa relación, bueno, entra dentro de los trabajos forzados, del capitalismo, ¿no? Mientras se es forzado, en tanto lo hacemos para recibir el salario que nos garantice vivir, ¿no? Situación que, por ejemplo, no hacen los dueños de los medios de producción, ¿no? Esa es la diferencia que hace Marx. Alguien que tiene los medios de producción y bueno, o tiene la gente que se las trabaje y vive de la renta, ¿no? de la producción, o del plusvalor que le generan esas relaciones de trabajo. Entonces, eso era el vínculo que yo iba a hacer. Que aunque sea trabajo forzado en términos de Marx, porque recibimos un salario, también podemos recuperar esta idea de que es el espacio, ¿no? Que quienes lo vivenciamos así, también para dejar lo mejor que podamos dejar. Si esa es la vía, ¿no? Digamos, cada quien tendrá su vía y su manera. Y pensaba en esta otra relación, este otro vínculo que podemos hacer. Digo, de cuando los cosificados no son los estudiantes, es el otro como sujeto estudiante. Ahí también habría una advertencia pensando desde estas categorías. ¿Se acuerdan ese pequeño, cortito pero contundente, lectura que yo les compartí, el texto de Carlos Escliar, en donde él le pedía perdón a una niña, digamos que a una madre y a una niña, que les hacía un cuestionario de cuándo habla, cuándo no sé qué, cuándo escribe, cómo a eso, su reacción ante tal cosa, y la niña, bueno, no tenía todas esas posibilidades de hacer lo que el cuestionario mandaba, y Escliar ahí en ese texto pide perdón, ¿no? Es como muy emotivo, muy fuerte el texto. Bueno, ahí también subyace esta idea de cosificación. Cuando Freire nos plantea la educación bancaria, que dice que se toma al otro simplemente como alguien a quien depositarle los contenidos, bueno, ahí también hay una crítica a esta idea de Marx de tomar al otro como una cosa. Bueno, entonces yo llego digo buenos días, en voz alta, me doy vuelta, empiezo a copiar en el pizarrón, o digo la frase que a mí siempre me encanta decir, saquen una hoja, pero bueno, nada, esas cosas, ¿no? Que uno dice, bueno, sí, ¿qué? ¿Y ahora qué? No, bueno, esta cuestión que son como las mini prácticas, ¿no? De poder, que a veces nos creemos que marcarán alguna diferencia cuando la mayoría de las veces nos terminan traumando, ¿no? Pero bueno, esta idea de decir, no hay cosas adelante que van a responder automáticamente a nuestras consignas, capaz que nos llevó, no sé, toda una planificación, pensar una clase que la dimos y a los 15 minutos nos estaban mirando diciendo, ¿y ahora qué sigue? No funcionó. Bueno, a ver, es parte.
es parte, ¿no? Porque volvemos al recorrido con los otros textos, porque en ese encuentro con el rostro con el otro, y bueno, no siempre está el abrazo, ¿no? Eh, Dussel tiene una frase muy linda, después se la voy a compartir, que bueno, que dice eso, ¿no? En ese encuentro con el otro es tan complejo que podemos recibir desde una caricia, un abrazo, un beso, hasta el asesinato, ¿no? Fíjense qué fuerte, digamos, pero a ver, es todo, es todo. El encuentro con ese otro es todo. De ahí su complejidad. Y de ahí también, esto ya yéndome, y esto no lo dice ni nadie, pero digo, pensándolo, digo, de ahí estos elementos, estas categorías tan interesantes para también pensar la docencia aún en estos tiempos, ¿no? Digo, donde estamos mediatizados por las pantallas, pero digo, bueno, a ver, ¿es esto o es lo mismo que yo les diga, bueno, subo a la plataforma la clase ya grabada, mándenme la consulta a este foro y no tenemos nunca un contacto? A decir, bueno, miren, hoy estoy mejor, miren, hoy estoy peor, miren, le leo este texto y me emociono, veo que la emoción de ustedes también, los gestos, veo cómo lo van llevando. Digo, aún en estos contextos, ¿cómo planteamos este vínculo con los otros, con las otras, ¿no? Eh, Inclusive esto, más allá de lo establecido, ¿no? Esto de lo legal, ¿no? Tan amigo de lo burocrático. Y en este sentido digo, bueno, eh, se plantean como varias cuestiones muy actuales y muy en categorías de Marx. Bueno, abro el micrófono unos 10 minutitos para escucharles. No necesariamente pueden ser preguntas, puede ser una reflexión, un pensamiento, algo que se les ocurrió mientras yo hablaba, mientras busco en el texto alguna parte para que compartamos. Ah. No les hace Profe, pensar ahí nada, planteé una Max. pregunta Me están yo. asustando. Ahí en Sí, el chat yo planteé una pregunta que tiene que ver con que no entendí bien el régimen de educación combinado con la producción material. no entiendo tu pregunta. Cuando él habla de unas medidas que se tienen que tomar, que incluso en una parte dice que los países desarrollados van a poder completar mejor esas medidas, una de las últimas habla de educación pública gratuita, abolición del trabajo de los niños en las fábricas, dice régimen de educación combinado con la producción material. ¿A qué se refiere con eso? Calculo, mira, a ver, no te lo sabría decir exactamente en qué estaría pensando, porque de hecho, a ver, en las tesis sobre Feuerbach, por ahí para que sepamos como educadores, educadoras, es en uno de los pocos textos que Marx habla específicamente de la educación, ¿sí? Pensemos, y estoy aventurándome, ojo Juan Pablo, a responderte, pero pensemos que en la época de Marx, y mucho más en la época de Marx, todo lo relativo a lo educativo, formar al ciudadano, tenía que ver sobre todo con la formación del espíritu, inclusive estaba como planteado en esos términos, ¿sí? Y se lo veía más como una cuestión
intelectual, dicha hasta en esos términos. Pensando en estos interlocutores o estos con los que Marx dialogaba básicamente con el idealismo alemán, pienso en educaciones que justamente no desvaloricen a ver, digamos, las producciones materiales dentro de lo que son los procesos de educación. Pienso en lo siguiente, para alguna pista más. Obviamente que Marx también hace una crítica a la división del trabajo, ¿no? Y en donde justamente a la clase obrera le queda lo que él llama, bueno, lo que serían los trabajos más forzados, o esta idea de división entre trabajo intelectual y trabajo, no sé, manual, ¿no? U otro tipo de como se los llama, labores, ¿no? O actividades como que se las baja del rango de producciones materiales, cuando, a ver, Marx dice, es tan importante el trabajo de un obrero que trabaja con sus manos a pico y pala, ¿no? Que un trabajo intelectual. Marx también era uno de los primeros críticos de la división social del trabajo, porque en realidad lo que Marx dice detrás de la división social del trabajo hay una división clasista, ¿no? Del trabajo. Entonces, o casualidad, los intelectuales van a estar, nunca van a agarrar esto que siempre se nos dice, a los de humanidades, ciencias sociales, etcétera. Bueno, cuando agarramos el pico y la pala, ¿no? Y nos ponemos a trabajar en serio, digo, más allá del chiste, ¿no? De la humorada, creo que hay algo de esto de que en realidad el capitalismo, el sistema político y económico, se encargó muy bien de diferenciar estos dos ámbitos. Leyendo así en seco y descontextualizado el fragmento que compartís, a mí me suena más a ese tipo de crítica ligada a la división del trabajo, ¿no? Y cómo no pensar la producción en su amplio sentido de la palabra, y sobre todo la material, como algo, bueno, simplemente ligado a la clase obrera, ¿no? Pero bueno, me hiciste acordar a lo que plantea en la tesis 3, la tesis sobre Feuerbach número 3, que es la única en la que plantea el tema de lo educativo, y en donde plantea esta idea también que Freire recupera, que tiene que ver con la idea de que, bueno, que es el educador, que el educador también tiene que ser educado, ¿no? Paren que me fijo en la tesis 3. Bien, fíjense que acá en la tesis 3, ¿no? Es donde plantea el punto educativo. Esta idea, ¿no? Que dice acá de que
esta ida y vuelta en esto que el educador necesita ser educado, ¿no? Y en ese sentido, esta idea que retoma Freire, ¿no? Esta idea del educador y el educando como un proceso en realidad en relación, ¿no? Nadia, y también lo retoma Gramsci a esta de educador y educando y educando, educador, esta, que el educador sea también educando, lo toma también Gramsci. Sí, por supuesto que sí, sí, también Gramsci lo trabaja bien a ese punto. Bien. Nadie pregunto, ¿por Sí. qué parte del texto está? Que lo estoy buscando y no lo encuentro. En las Vos me tesis, decís la parte 3. Lo que la estamos tesis charlando ahora, sí. va, fíjate acá, lo vuelvo a compartir. Yo tengo los mismos textos que están en PEDCO, fíjate que dice Marx, tesis sobre Feuerbach, a ver la página, es la primera. Ah, bueno, listo. Viste que dice 3 acá entre corchetes. Bueno, buenísimo. La tercera tesis, y acá está la 11ª, que es la inmortal, esta que dice, bueno, los filósofos no han hecho más que interpretar de diversos modos el mundo, de lo que se trata es de transformarlo. Fíjense, por eso esta idea de transformación es netamente de Marx, es netamente marxista la idea de transformación. ¿No? Por eso uno dice, bueno, sí, somos re críticos, somos re críticas, bueno, pero si no transformamos nada, habría que resignificar qué estamos entendiendo por críticos o críticas, ¿no? En tanto, digamos, desde este sentido, la criticidad tiene que ir acompañada de procesos de transformación, ¿no? Acá había encontrado otro fragmento que a mí de los manifiestos, del manifiesto, no, manifiesto no, de los manuscritos, ahí acá está. Fíjense acá, estoy, bueno, no sé si ustedes tienen la... ¿ustedes están viendo lo que yo veo o no? No sé qué están viendo. Ah, no, no están viendo nada. Para que quiero marcarlo. Bueno, no me lo dejan, ahí sí dejo. Fíjense acá, estoy en los manuscritos y se plantea dice, el trabajador se convierte en una mercancía tanto más barata cuanto más mercancías produce. La desvalorización del mundo humano crece en razón directa de la valorización del mundo de las cosas. ¿Sí? El trabajo no solo produce mercancías, se produce también a sí mismo y al obrero como mercancía, y justamente en la proporción en que produce mercancías en general. Bueno, pero fíjense esta parte, justo no se marcó, pero dice, la desvalorización del mundo humano crece en razón directa de la valorización del mundo de las cosas. O sea, eso es como tremendo, ¿no? En lo que hace al planteo
de Marx y en lo que en realidad vemos que ha seguido pasando. Bien, entonces, hay otra concepción que es como muy fuerte de esta idea de que cuando Marx plantea que el sujeto se enajena del trabajo, y también la otra donde dice que se enajena de sí mismo, lo que Marx plantea es que esa sensación de sentirse enajenado es la de sentirse fuera de sí, es la del extrañamiento. Y en ese sentido, reitero esto porque para las compas de filosofía son datos que a mí me parecen muy lindos, y es que, bueno, los manuscritos son justamente de los primeros que son los más filosóficos de Marx. Pero también en el sentido, nuevamente reitero, ontológico, ¿no? De pensar en la permanente existencia de un sujeto alienado y que todo el tiempo se siente fuera de sí. Bueno, es realmente una condición, digamos, son condiciones que llevarían a la locura a cualquiera, ¿no? Digo, en este sentirse fuera de sí. Entonces, desde ese lugar es que Marx plantea esta idea de enajenación, alienación, ¿no? Tiene que ver con esta idea de sentirse fuera de sí. Y esto que nos pasa, Nadia, también de cuando uno deja de trabajar, dice él, que lo decías vos la semana pasada, cuando deja de trabajar y siente que recobra su personalidad. Esto que no tendría que ser así, porque tendría que ser al revés, pero bueno, él lo remarca eso, que creo que nos pasa a muchos también. Uh-huh. Por más que nos encante lo que hacemos, también pasa esto. Bien, sí, y es lo que, digamos, lo que Marx dice que generan las condiciones de trabajo capitalista. Acá justo había encontrado en donde, a ver, es que son todos los párrafos, en realidad estoy... Fíjense, como yo les decía, la vigencia de algunos. De los textos, miren, acá encuentro un fragmento que dice, ciertamente el trabajo produce maravillas para los ricos, pero produce privaciones para el trabajador, produce palacios pero para el trabajador chozas, produce belleza, pero deformidades para el trabajador, sustituye el trabajo por máquinas, pero arroja una parte de los trabajadores a un trabajo bárbaro y convierte en máquinas a la otra parte. Produce espíritu, pero origina estupidez y cretinismo para el trabajador. Entonces, fíjense, otro dato que, digamos, tiene que ver con esto de lo que plantea Marx, y es que, digamos, en la época en la que Marx, fíjense, acá está definiendo la idea de enajenación.
La enajenación del trabajador en su producto significa no solamente que su trabajo se convierta en un objeto, en una existencia exterior, sino que existe fuera de él, independiente, extraño, que se convierte en un poder independiente frente a él, que la vida que ha prestado al objeto se le enfrenta como extraña y hostil. Esto también es importante en esto que yo les decía, en lo que es el proceso de enajenación. El obrero siente que lo que produce se le vuelve en contra. ¿Por qué? Porque el obrero relaciona el producto de su trabajo como aquello que lo embrutece, como aquello que lo animaliza, ¿sí? Como aquello gracias a lo cual es desdichado, ¿sí? Y otra cosa, lo que yo les decía, cuando Marx escribe esto, también se estaba como ya consolidada la idea del trabajo en serie. Por lo tanto, había obreros, ¿no?, que al mejor estilo Chaplin, producían, no sé, desde maquinarias, sobre todo había mucha producción industrial de maquinarias. Denme un... Bueno, entonces, les decía, entonces había obreros que trabajaban y toda su vida, tal y cual lo muestra la peli de Chaplin, toda su vida, digamos, se la pasaban, no sé, ajustando un tornillo de una placa. Ahora bien, esa placa podía ser de un tren, de un auto, de una, no sé, de un colectivo, lo que sea. Entonces, desde ese lugar no había relación, no hay relación con el producto. Pero pensémoslo en todos los tipos de trabajo, no esto que decimos, bueno, a ver, yo me siento alienada en mi trabajo, no sé, voy y siento que cuando voy ya quisiera salirme, quisiera volver. Bueno, digamos, ahí es porque alguna de estas condiciones se está dando, ¿no? Desde la obligatoriedad hasta bueno, otras condiciones materiales que quizás hacen que nuestra vida en las instituciones, bueno, se convierta bastante en momentos en donde nos sentimos realmente alienados, realmente enajenados de nuestra actividad, ¿no? Digo, esto como síntoma también es, es concreto y es plausible desde estas categorías. Bien, a ver si encuentro... Perdón, Nadia. Sí, Este tipo de trabajo sigue existiendo. Yo trabajé muchos años en Tierra del Fuego en la fábrica BGH, donde se hacen aires acondicionados, televisores. Bueno, en aquella época se hacían los autoestéreos, otras cosas. Eran 9 horas de poner los mismos 11 tornillos en una máquina, en un aire acondicionado, o levantar siempre la misma carga. Son entre 9 y 12 horas de hacer siempre lo mismo. Llega un momento que haces el trabajo sin pensar en el trabajo. Podés estar charlando, podés estar haciendo cualquier otra cosa que automáticamente agarrás la cantidad de tornillos que necesitas poner y los pones. Y así se reproduce de lunes a sábado, siempre con la misma ropa, todos con el mismo uniforme de grafa, con el casco. A ver, he tenido muy buenos compañeros en ese trabajo, pero lo que era el trabajo en sí no nos generaba nada, nunca nos generó nada. Y estuvimos 4 años y medio trabajando todos juntos sin darnos cuenta prácticamente de lo que hacíamos. ajá. Bueno,
Es esto mismo, ¿no? Fíjate, acá justo encontré un fragmento en donde Marx lo que plantea acá es que, digamos, como él analizándolo también en categorías filosóficas, ¿no? Lo que plantea es que dice, bueno, que en este ejemplo también que vos planteabas, digamos, como que la sensación es precisamente que el obrero no, o sea, dice, pertenece a otro, es la pérdida del sí mismo. Nuevamente, ¿no? Pensado esto en categorías filosóficas, en categorías ontológicas, pensar en la pérdida del sí mismo es realmente muy fuerte, ¿no? Por eso es que acá dice, fíjense, acá está la parte que trabajábamos la clase pasada. De esto resulta que el hombre, el trabajador, solo se siente libre en sus funciones animales, en el comer, beber, engendrar y todo lo más en aquello que le toca a la habitación y al atavío, y en cambio en sus funciones humanas se siente como animal. Y esta es una entre terrible y hermosa a la vez, pero dice, digo hermosa como lo expresa, dice, lo animal se convierte en lo humano y lo humano en lo animal. Beber y engendrar son realmente también auténticas funciones humanas, pero en la abstracción que las separa del ámbito restante de la actividad humana y las convierte en un único y último, son animales, ¿no? Es decir, fíjense, a esta parte creo que es es como tremenda, ¿no? Porque es decir, pensar esta idea de animalización en algo que en realidad tendría que ser lo propio. Bueno, fíjense que acá estoy para que se ubiquen en el texto que está en PEDCO, estoy en la página 5. Para que ustedes después vayan al texto. Pero bueno, plantea esto, todas las formas de enajenación, ¿no? Con el producto del trabajo, en cuanto que es ajeno y lo domina. Con el acto de la producción, es decir, con el trabajo. Está nombrando las formas de enajenación. Luego de... ¿Yo? Y seguía, bueno, había dos más, pero se me fue el texto. Pero Yo no agarré nada. Hoy, en un momento, bien, a no ver, se me dijo, muy guarda en el día que Llenita se cuidado subía que al están computador y con te dijimos, no sé quién es que está hablando, para que ahora el silencio. Bien, entonces esto, ¿no? Como ¿Estabas en la página 6, puede ser? sí, Nadia? ahora en las 5. Ajá. Ahora les voy a compartir un fragmento donde define al ser genérico. Fíjense, dice, el hombre es un ser genérico, no solo porque en la teoría y en la práctica toma como objeto suyo el género, tanto el suyo propio como el de las demás cosas, sino también, y esto no es más que otra expresión para lo mismo, porque se relaciona consigo mismo como el género actual viviente, porque se relaciona consigo mismo como un ser universal y por eso libre. Fíjense que inclusive y acá es donde hace toda la división, digamos, toda la diferencia respecto de lo humano a lo animal.
¿no? Em, em, Nadia, eh, te hago una consulta. Ah, perdón. sí, no, decime. No, que acá era una de las dudas que tenía cuando había consultado por el tema de la naturaleza. En este segundo Sí, sentido, cuando dice la naturaleza es el cuerpo inorgánico del hombre, claro, ahí donde está la pantalla compartida. En cuanto ella misma no es cuerpo humano, que el hombre vive en la naturaleza quiere decir que la naturaleza es su cuerpo, con el cual ha de mantener en proceso continuo para no morir. O sea, que la vida física y espiritual del hombre está ligada con la naturaleza no tiene otro sentido que el de la naturaleza está ligado consigo misma, pues el hombre es una parte de la naturaleza. En este sentido, por ahí yo preguntaba si la relación, la ruptura, o sea, de la situación esta penosa que tiene el hombre, producto de que está enajenado de sí mismo, producto del trabajo, de la cosificación, de la fetichización del humano, o sea, es el sistema capitalista el que rompe, digamos, esta relación originaria con con la naturaleza. sí. Claro, es esto. Está. Es esto en tanto que Marx también, digamos, a ver, una de las primeras afirmaciones es que justamente el sistema capitalista se basa en la idea de explotación. Ujú. Explotación del hombre por el hombre, va a decir Marx, del hombre a la naturaleza, ¿no? Y bueno, y hasta ahí. Digamos, no es decir, no solo nos explotamos entre nosotros como humanos y nos convertimos en cosas, sino también lo hacemos con la naturaleza, ¿no? Entonces es como el proceso de enajenación y el proceso que vive el sujeto, a la vez como el proceso de explotación, es en varios sentidos. Pero en realidad está todo ligado, ¿sí? Es decir, luego el sujeto se siente fuera de sí, fuera de la naturaleza, o sea, todo le es hostil, se siente completamente alienado, completamente enajenado, bueno, porque el sistema le fue cercenando, le fue cortando todos esos nexos, eh, digamos, de los cuales era parte del otro como ser universal, como dice ahí, ligado a los otros hombres, y también era parte de la naturaleza. Pero el sistema capitalista, al plantear esta lógica de cosificación y explotación, entonces ya no hay vínculo, ¿no? Eh, entonces, eh, por eso esta cuestión de lo genérico, ¿no? Lo genérico como universal. Creo que, a ver, estaba viendo, em, em, Nadia, sí, una pregunta. decime. Estaba pensando todo esto en relación a la sociedad del conocimiento, ¿no? Cómo Marx también tiene como una vigencia ahora, porque digamos ya ahora lo que se produce no son bienes materiales, o por lo menos lo que como está, como no sé si dejando de tener valor, y lo que sobresale son los conocimientos y es la información, y es como una doble alienación, ¿no? No sé cómo relacionarlo. No entendería, a ver, ¿podemos volver? Con respecto a la sociedad, o sea, ahora como, bueno, la sociedad del conocimiento, ¿no? Como lo que tiene valor ahora son los conocimientos, la información, eh, y que la sociedad, digamos, ese es el bien más importante ahora. No tanto los bienes materiales, no tanto producir o no tanto acumular, digamos, en bienes materiales, sino más en conocimiento, digamos. Es como que creo que Marx en algún momento menciona también
o hay alguna frase con respecto a que digamos, el nuevo valor de cambio van a ser los conocimientos. Y lo pensaba en relación a esto y en relación a la explotación, porque también, digamos, se plantea como que el acceso al conocimiento es democrático y en realidad es lo que, o sea, y en realidad el poseer el conocimiento es lo que da más poder en este momento a quien lo posee, ¿no? Eso, se me sale para contestarte puras ironías, pero que las voy a decir avisando igual que son ironías, pero digo, a ver, si te escuchara algún científico de CONICET, te podría dar otro debate, y también podríamos pensar, digo, a ver, los que hoy están como en contra del impuesto a la ganancia de las grandes fortunas, no sé si estarían tan de acuerdo con tu afirmación. ¿A qué me refiero? Es que lo que Marx está planteando acá, sí le veo algún nexo, y es que el sentido último del capitalismo está en la idea de acumulación, digamos, y en ese sentido el que más tiene va a querer tener más. Entonces la verdad que esto del conocimiento no entiendo bien, y mucho menos ahora, porque creo que desde el humanismo que intentamos en algún punto recuperar, es lo que más cruelmente está saliendo, ¿no? Digo, esto de decir, bueno, a ver, los grandes bancarios que son los que menos han dicho los bancos, ¿no? Digo, como el lugar financiero del sistema, son los que menos han dado, ahí estamos, todas las instituciones haciendo desde Sí. colecta de Yo lo comida. digo, Nadia, ¿sabés por qué? ¿Sabés Los por de qué la lo grande fortuna comentaba? están bien, gracias, en su espacio pidiendo su acumulación, y encima queriendo más y que no se les saque lo que han logrado acumular gracias a la explotación ajena. No sé si hoy el conocimiento es lo más valorado o sigue siendo... Mira, yo te lo comentaba Ajá. porque, bueno, yo soy bibliotecaria, soy licenciada en documentación y trabajo con información. Ujú. Y nosotros, digamos, en el lugar donde estamos, en América Latina, no tenemos acceso a los mismos conocimientos que tienen otros países. Y eso es clarísimo. Nosotros tenemos que pagar para tener información que es relevante. Y la información ahora la maneja China y la maneja Estados Unidos, básicamente. Y es así, o sea, es un foco de poder, digamos, que lo miro también desde las categorías de Marx, y me parece como una vigencia impresionante, ¿no? Porque ahora ya la explotación pasa a ser, o sea, más sobre la naturaleza, pero al máximo, digamos, porque la ciencia, digamos, se mueve a través de conocimientos y de producción de conocimientos. Y bueno, todo el tema de la industria farmacéutica y todo este tema me parece que está como súper, y tiene súper relacionado con esto que estás hablando, ¿no? Con Marx. Totalmente, ahí sí te entendí y digo, bueno, pero fíjate vos que ahí el proceso, que Marx dice que es el proceso de inversión, en todo caso, ahí también, o de fetichización, digamos, el conocimiento en tanta herramienta que produce dinero, ¿no? Digo, ¿no? Porque no es cualquier conocimiento, no es tan en pugna el conocimiento ancestral de la cura a través de las plantas, no. Digamos, no es como decía, la farmacéutica, y son 4 o 5 que están ahí disputándose lo que quede, ¿no? Entonces digo, ahí sí te entendí y acuerdo con esta lectura, pero nuevamente es un conocimiento cosificado en base a, digamos,
a lo que se considera valioso, ¿no? Que es lo que se puede convertir en renta, ¿no? En rentable. Bien, acá encontré otro fragmento respecto del ser genérico, y me parecía importante esto que creo que no lo había dicho, que tenía que ver con que, bueno, es justamente también ser genérico porque es consciente de sí y de toda la especie, ¿sí? Que esto es, que acá sí hay como esta diferencia con la especie animal, digamos que tiene que ver con esta idea de que la existencia no es solo cubrir necesidad vital, sino que también tiene que ver, digamos, con una actividad consciente, en todo caso, de la existencia, que cuando habla de actividad consciente y lo liga a lo genérico, está pensando en los otros, digo, ¿no? Como en el género humano. Por eso cuando dice lo genérico, lo universal, es que está pensando en el otro como el otro como ser social. Por eso, fíjense, a mí me parecía como bien interesante este debate, porque, a ver, esto que nos dicen, bueno, esto que se ha dicho, ¿no? Hasta el cansancio, bueno, somos egoístas por naturaleza, somos egoístas por naturaleza, o esto que dice Cobbes, el hombre es el lobo del hombre. Bueno, a ver, toda esa es la línea liberal. Ahora, la línea, como le dice, o la línea comunista, la línea socialista, parte de la afirmación contraria, exactamente contraria. Y es que somos ser genérico, que somos seres universales en tanto sociales. Entonces, que en realidad podemos, y mucho más desde una postura política y filosófica, es un posicionamiento político optar por una posición o por la otra, porque tenemos argumentos, de hecho tenemos toda la obra de Marx, para argumentar que somos genéricos y sociales por naturaleza, y tenemos toda la línea liberal de Adam Smith y todo lo que siguió, ¿no? Para decir que somos egoístas por naturaleza, ¿no? Y que la envidia nos corroe, y que bueno, ya parece la canción, ¿no? Esta lía, bueno, no sé. Pero, bueno, no sé, esto, ¿no? Digamos como que tenemos esa maldad, esa cuestión individualista innata. Bueno, no. Marx es la pauta de que hay otra línea posible, y fíjense que en la cátedra en realidad hemos hecho como un semillero, ¿no? De ida y de vuelta, pero en realidad para anclar en un origen, sé que hay que plantar algún origen, y bueno, y toda la línea que hemos trabajado de Levinas, de Marx, termina en que somos genéricos, ¿sí? Somos sociales, y que no podemos existir sin ese otro, sin esa otra, ¿no? Entonces, desde ese lugar a mí me parece que Marx es fundamental, un autor para pasar, que también el discurso capitalista utilizó mucho esto que yo decía, bueno, a ver, estas dos posturas, bueno, nada más ni nada menos que la Guerra Fría, ¿no? El triunfo del capitalismo sobre lo que ellos llamaron los grandes relatos, ¿no? Marx era uno de estos grandes relatos, y Fukuyama fue el que se encargó de dar la piedra de toque final de la muerte, el final de los grandes relatos, ¿no? Digo, bueno, a ver, cuidado con esto, porque son todas operaciones ideológicas del sistema capitalista. ¿Por qué? Porque, a ver, uno a veces leemos Marx y decimos, bueno, Marx, sí, pero la propiedad privada, la verdad que yo trabajé tanto para mi casita que pensar en una propiedad del comunismo. Digo, no, a ver, paremos, porque Marx está diciendo algo mucho más
concreto y sencillo, no se va a ir, no sé. Pensar en Marx hoy no es pensar, no sé, en la colectivización de la propiedad, digo como paso uno. Como paso uno de pensar Marx hoy, era lo que hablábamos en la clase pasada, yo ver al otro como una cosa dentro de una cadena de producción. Así esa producción sea producción de sujetos en una institución llamada escuela, llamada universidad, llamada instituto de formación, no lo sé. No somos cosas de producción. Somos humanos y entonces al humanizar las relaciones, todo eso que parecía, bueno, personal, no, a ver, pasó, bueno, sí, estamos entre humanos y humanas, puede pasar, bueno, ¿cómo lo solucionamos? Bueno, seguimos adelante, ¿no? Digo, dentro de lo que es lo humano que hace a nuestras instituciones, de pensar, el otro no es una cosa y no va a estar siempre de buen humor, capaz que justo en el día que yo voy de buen humor, el otro está mal, y bueno, y me contestó mal, o no se enganchó en las pilas que yo traía, y ya me deprimí a mí también. Bueno, no lo sé, cuestiones que pasan, y mucho más en nuestros trabajos, que si algo tiene de complejo es que todo el tiempo estamos trabajando con otros y con otras, ¿sí? Entonces, ahí está lo complejo, ¿no? Digamos, de pensar estas categorías de Marx desde el hoy, y que uno no va a pensar en Marx diciendo, bueno, y ahora el comunismo y la revolución, y me junto con el vecino, hacemos la revolución. Digo, no, a ver, seriedad, ¿sí? Digamos, cuando leemos como esta categoría de seriedad, en el buen sentido, digamos, de responsabilidad, de decir, Marx está diciendo algo más sencillo para recién después poder pensar, che, ¿qué hacemos con una casa de 5 cuartos? En realidad hay gente ahí fuera que vive en la calle. Digo, dejemos eso para después de 5 años al menos, de considerar al otro no como un enemigo, no como el que me quiere robar el trabajo, como el extranjero que vino a, no sé, a usurpar la tierra, qué sé yo. Todos estos discursos que el capitalismo se ha encargado también, ¿no? Digamos, de inculcarnos. Y me colgué porque pensaba, esa actividad que yo les propuse hacer, y por ahí ahora en estos últimos minutitos, me gustaría que me comenten algo. Todavía no he visto los trabajos, sí he estado ya respondiendo a algunos de los recibidos, faltan algunos, así que no se preocupen, esta noche o mañana ya termino en el listado de los trabajos que recibí, pero pienso en esa actividad que yo les proponía, de hacer preguntas a otros, y le puse a 2, generalmente lo suelo hacer a 3, porque en realidad está bueno como ver y comparar algunas respuestas, pero bueno, la idea era contrastar en edades, sobre todo en edades, y está buenísimo, digamos, por ahí ver en diferentes etapas cómo van cambiando nuestras respuestas. Digo, pensando en esto, estaría buenísimo incluir a la pregunta, bueno, ¿qué es para vos la propiedad privada? ¿Y cómo puede sonar esa pregunta o la propiedad, no sé, en niñes, que en adolescentes, que en adultos? ¿No? Digo, a ver, ¿cómo las niñas que yo, entre que capaz entienden, capaz que sí, capaz que no, capaz que inventan, dan respuestas maravillosas? Bueno, ¿cómo ya, a medida que van creciendo, bueno, pero a ver, ¿cómo entendemos los sentidos de propiedad? Bueno, eso digo, ¿no? ¿Cómo pensar esas actividades que las propongo, pero que obviamente ya quedan liberadas para futuros usos, si a alguien las gusta usar? Pero digo, bueno, me gustaría escucharles si alguien quiere compartir algo que les haya pasado en esto de quizás hacer las preguntas, si alguna respuesta
les sorprendió por demás, digamos, bueno, a ver, ¿qué pasó en esa escucha? En esas preguntas, por ahí como para ir cerrando la clase de hoy. No se escucha, no sé, Piu, que me parece que estás hablando, no se escucha. O no sé si alguien va a hablar. No, no estaba hablando, pero bueno, puedo hablar. A mí lo que por ahí nos llamó la atención así en el grupo es cómo uno tiene internalizado esto por ahí, haciendo conexión con lo que decías vos, cómo el modo de producción en ¿no? Que uno tiende a eternizar la sociedad capitalista e incorporarla como algo de sentido común. Por ahí nosotros nos dividimos en el grupo en segmentos, ¿no? de edades, como para poder que también inclusive expandir la red. Que uno se encargó de adultos, otro de niñes, otros de adolescentes, y a mí en lo particular me tocó el grupo de adultos. Y entrevisté a 3 personas más o menos de 44, 59 y 61, y me enfoqué en esto por ahí o sea, nos llamaba la atención cuando charlábamos las respuestas que habíamos conseguido, es cómo uno entiende, o sea, cómo está naturalizado la idea de que la educación, si uno la mira de una mirada acrítica, es un proceso individual, o sea, nunca se plantea una idea colectiva o por ahí de un grupo de pertenencia, sino más bien un proceso individual en la cual están bien marcados, sobre todo en esa franja etaria, la idea de educador y educando, ¿no? Como que no habría una posible relación que no fuera verticalista. Eso por ahí, o sea, hasta qué punto tenemos incorporados cierta herencia de la modernidad y también del liberalismo y el capitalismo. En este sentido era como que era bien marcada la identidad occidental moderna. Bien. Nadia. Sí. Y te doy cuenta, lo nuestro fue más cercano. Nosotros nos llamó mucho la atención cuando analizamos también, las hicimos más mezcladitas, igual en nuestro grupo. La respuesta de los niños cuando le preguntábamos por el otro. Era rápidamente, no era yo para ellos, no eran ellos mismos. Y los adultos y los adolescentes ya podían como entender que no era parte de su entorno, no era su familia, no eran sus amigos. Era como que el otro era el otro, el peligroso, que como que construían enseguida, digamos, cuanto más grandes son, el otro es lo más lejano de ellos, no veían al otro como alguien familiar. Eso nos llamó mucho la atención. En cambio, para los chicos, el otro era capaz que el que había estado anoche conmigo, que era su hermano. Eso como muy fuerte, bueno, y eso, y cómo cuesta hablar del otro. Cómo piensan todos para hablar del otro, como que no es un tema de la educación, no es un tema de nada. Del otro. Sí. Eso nos llamó mucho la atención, en Totalmente. este contraste de niños y adultos. Bueno, es fuerte esto que acabas de decir, porque digo, a veces, inclusive dentro de los ámbitos educativos, ¿no? Digamos, es como que aparece, digamos, por ahí parte un poco estas críticas que a veces vemos y de otras teorías, digamos, en donde, bueno, el otro aparece, pero aparece como observado, ¿no? Como el investigado. Pero no aparece el otro como, bueno, como desde otro lugar, ¿no? O esto que decía Piu, que bueno, aparece como en alguna relación vertical, o estoy acá abajo, soy el estudiante, o estoy allá arriba y soy, no sé, docente, ¿no? Digamos como, bueno, eso también son construcciones, claro que sí. Bueno, ¿alguien más quiere compartir algo? Yo, una chiquitita, Nadia. Sí. Una gordita de 7 años que me llamó la atención porque el otro para ella era alguien con quien jugar. Sí. Esa es la categoría que le dio, maravillosa, y yo decía, ¿cómo después vamos transformando, no? Sí. Nuestras maneras de pensar sobre el otro. ¿En qué momento el otro se convertirá en alguien de quien nos tenemos que cuidar, el otro peligroso? Alguien a quien jugar, dijo. ¿Con quién jugar? Eso fue maravilloso. Bueno, cierro
con una anécdota linda. Y bueno, no sé, si no hay más preguntas, por ahí, o quieren, si quieren, hago como un recuento de las categorías, digamos, igual están en el cuestionario este que yo les mencionaba, y aparecen un poco las categorías, ¿no?, que tenemos que tener claras de Marx, que son estas, bueno, las de burguesía, proletariado, lo de, bueno, la crítica al capitalismo en tanto a las condiciones de existencia que genera para el obrero, digamos, cómo define Marx a la burguesía también, digamos, con esto que les comentaba, en su rol, en este momento de tiempo particular, digo esto que es revolucionaria, básicamente. Esta idea de trabajo enajenado, del sujeto enajenado, y la idea, bueno, esto de propiedad privada. Algo que no dije, pero digo, en realidad lo digo ahora, pero no por eso, o sea, cerraba un poco con esto de que no nos quedemos como enganchados en esto de, porque es como la crítica más fácil y la verdad más grotesca de Marx, no decir, bueno, Marx tiene la propuesta del comunismo, la eliminación de las clases sociales, etc. Sí, es la propuesta de Máxima, pero en el medio hace un montón de críticas que a mí me interesa que podamos profundizar en esas críticas y básicamente, a ver, no enroscarnos, porque en la parte final de los textos él hace hasta inclusive, digamos, diferentes formas de socialismo, y bueno, y habla un poco más de cómo él concebiría una sociedad comunista, una sociedad sin clases. Básicamente, y desde ese lugar, lo único que me gustaría, digamos, que quede, es que esto, a ver, la sociedad en la que Marx está pensando es una sociedad sin clases sociales, lo que implica que sea una sociedad sin propiedad privada, al menos en el sentido que lo plantea la sociedad capitalista. No dice mucho más, ¿sí? No dice mucho más. Esto que, por eso, digamos, los intentos de socialismo, bueno, a ver, están todos los socialismos utópicos, bueno, pero están los reales con absolutamente todas sus fallas, ¿no? Que, bueno, sería motivo de otro seminario. Pero lo que sí me gustaría, digamos, y que aparte de esto, solo en 2 o 3 textos Marx habla un poco sobre cómo sería esta sociedad comunista y tampoco da como muchas pautas, digo, cuestiones que quizás una preguntaría, bueno, pero ¿cómo hay un Estado? ¿Cómo sería el Estado? ¿No hay Estado? Bueno, pero si no hay Estado, tampoco es anarquismo. Bueno, ¿qué? Bueno, todo eso Marx no lo planteó en los términos que quizás sí hizo otros desarrollos teóricos. Pero sí que está claro, digamos, que la división de clases, la propiedad privada, y digamos, y bueno, y que en todo caso, si se plantea una suerte de Estado, no puede ser en los mismos términos tal y como se plantean en la sociedad capitalista. Entonces, digamos, por eso no me detuve mucho en esto de la sociedad comunista en sí, ¿no? Porque, es decir, es parte fundamental, pero a mí me interesa más toda la parte de la crítica que él hace, ¿no? Y que además, bueno, está bien interesante que esto que dice, a ver, para llegar a la sociedad comunista, necesariamente el proceso tiene que ser revolucionario. Y ahí es donde también nos metemos como en otra brete, porque Marx tenía claro esto, a ver, una revolución es violenta, ¿no? Y obviamente que Marx dice, los burgueses no van a querer
resignar sus privilegios. No van a decir, ah, bueno, entonces yo que tengo todo este capital, todas estas propiedades, ahora las pongo en común. No, absolutamente no. Entonces, digamos, Marx tiene claro que en el momento en el que él formulaba el fin del capitalismo, digamos, él pensaba que esa revolución iba necesariamente, tenía que ser violenta y bueno, armada y todo lo que en ese momento se conocía como no sé, como revolución. Obviamente que pensar en Marx hay que contextualizarlo. No tenía idea Marx del desastre que podía ser la tecnología, y que bueno, que hoy quizás pensar en revoluciones, bueno, es hasta más complejo, ¿no? En el sentido de lo que ha habilitado otros conocimientos, desde la ciencia hasta lo tecnológico, hasta todo eso junto, ¿no? Por eso digo, bueno, no, ese pensar en esos cómo, en esos debates, nos llevaría a una filosofía política más compleja, que me encanta, por un lado, pero que nos desvía un poco de lo que a mí me interesa plantearles, por lo menos en este espacio, que es el nexo con lo educativo. ¿Sí? Que el nexo con lo educativo lo veo directamente con la categoría de fetichización. ¿Sí? De no perder todo lo que hay en un proceso. Para que haya un producto, necesariamente hay un proceso por detrás, ¿no? Y que a veces uno piensa, como cuando me hacían las consultas para pensar la clase, bueno, pero ¿cómo hacemos? Mandamos a, no sé, a investigar fuentes, mandamos a, no sé, a leer tal libro, damos tal fotocopia. A veces digo, a veces a pensar es como tan sencillo como decir, bueno, no sé, y planificación, digo, se me ocurre y estoy pensando simplemente en voz alta. Llevo una silla de madera o de plástico, lo que sea, la que tenga en mi casa, la llevo, la pongo arriba del escritorio y empiezo a hablar sobre cómo creen los estudiantes que está hecha esa silla, y terminamos hablando de los sistemas de producción y de explotación de economía. No lo sé. Digo, a veces pensar una clase es algo tan sencillo, digo, y tan disruptivo como decir, bueno, a ver, eso es quizás a lo creativo a lo que yo les estaba invitando, a decir, bueno, a ver, ¿no? Y lo pensamos de acá y de allá, bueno, pero a ver, todo lo que rodea un aula, o no sé, o esta misma compu que tenemos acá enfrente, de celular, lo que sea con lo que se estén conectando. Bueno, ¿cómo estuvo hecho? Bueno, ¿cómo podemos partir una clase así en un secundario? ¿Cómo creen que se hizo? Bueno, con esa pregunta nomás tenemos para hablar de historia, de filosofía, de matemática, de todo, de biología, no lo sé. Eso es planificar una clase en un sentido también decolonial, es decir, no negar el proceso, porque cuando vamos para atrás, la compu, la última o la primera, o mientras más barata, como dice Marx, mientras más barata, más proceso de explotación hubo. Entonces digo, bueno, a ver, todas estas cuestiones, conversémoslas con nuestros estudiantes y vamos a tener una clase divina, digo, qué sé yo, y de colonial encima. Porque, oh casualidad, los sujetos de explotación son los que decía Grossfogel. Son mujeres, son esclavos, son negros, son... ¿no? Entonces, pensar una clase de colonial es más sencillo de lo que parece, pero a la vez es más complejo, porque en realidad nos invita a mirar a nuestro alrededor. Y mirar a nuestro alrededor, ya les digo, llevar un mate, digo, no sé, ¿por qué no pensar en una clase? Miren, no se me había ocurrido antes. Pero digo, llevar una clase, no sé, llevar el mate y compartir, y estar los primeros 15, 20 minutos tomando mate, y no sé, preguntar, bueno, ¿sabe alguien cómo se hizo la yerba? Eso sí,
tenemos que haber estudiado el proceso de cómo se hizo la yerba y todo lo que hay, pero digo, detrás del simple acto tan amoroso, tan fraterno de compartir un mate, hay todo un proceso que hasta incluye a las niñas del norte y de los procesos de sembradío, que está como hasta hace poco, yo leí artículos tan muy vigentes, en donde, bueno, salen hasta las niñas a hacer la cosecha para la yerba mate, no sé. Nadia, el video de la Isla de las Flores es divino, es impresionante. Bueno, te adelantaste a la tarea, ¿no? Digamos, para la miren, dos cosas, me hiciste acordar. Para la semana que viene vamos a tener una actividad especial. Como es la semana del Winoy Chipantu, que es el año nuevo, o sea, es el nuevo ciclo mapuche, vamos a tratar de no cometer errores coloniales. Claro, porque no es año nuevo, decir año nuevo es como occidentalizarlo. Entonces es el inicio del nuevo ciclo de la naturaleza y es, en realidad, para que ustedes sepan, el día del Wiñoy y para nuestro territorio es el día que astronómicamente sea la noche más larga. Esa noche es cuando inicia para nuestro territorio el nuevo ciclo. Se estableció que sea el 24 de junio solo por calendario, porque a ver, era como muy complejo año a año fijarse cuándo caía, bueno. Se estableció una fecha fija justamente como para garantizar derechos de identidad en todas las instituciones de las personas mapuches para que puedan o podamos disfrutar de este momento, ¿no? tan espiritual también, tan trascendental, para vivenciarlo, ¿no? en las comunidades. Entonces, como es toda la semana que viene, digamos, porque bueno, como todo proceso lunar, tiene sus influencias en el antes y en el después, toda la semana que viene van a haber actividades por ahí que van a ir saliendo desde la FACU que tienen que ver con el Winoy Chipantu. Entonces, en ese sentido, el día martes hay una actividad que es, bueno, la del ojo proyector, que la vez pasada caía el día miércoles, por eso no era obligatoria y digamos, bueno, yo encontré el video de donde hablé de las pelis Los Educadores y la de Hannah Arendt, así que en breve lo estaré subiendo. Pero esta vez nos pidieron las personas que son de comunidades mapuche y que han hecho documentales sobre la temática mapuche, la cultura mapuche, la interculturalidad. Bueno, va a ser el día martes. Entonces, bueno, no vamos a tener clase y después conectados a la actividad que, bueno, que la verdad sería muy importante que estén, porque aparte van a estar referentes de las comunidades locales, ¿no? Las comunidades urbanas. Napuelpiñi va a estar, la comunidad Puelpilli, el Love Puelpilli. Entonces, va a ser el martes. Yo ahora estaban ahí cerrando esos temas de horarios y estas cosas. Yo se los compartiría. Entonces, para el martes que viene, nos veríamos la clase en el momento del ojo proyector, ¿sí? De la actividad, bueno, que ahora se llama Cine Foro Antivirus, algo así. Pero bueno, nos veríamos en esa actividad. Lo que yo les sumaría es que vean, ya que van a estar ahí viendo la semana para las pelis, para nuestra próxima clase, la otra semana, el corto que menciona la compañera, La Isla de las Flores. ¿Ya la vieron? ¿No? Bueno, está el enlace en Pedco, si no yo ahora se las mando al grupo, pero está en YouTube.
Así que... Hola Nadia, sí, está en el Perco, pues yo la vi de ahí. Ah, bueno, entonces, igual está en YouTube, ponen La Isla de las Flores. Igual, la de Pedco está buena porque es la que está mejor subtitulada y todo eso. Entonces, para nuestra próxima clase, no la semana que viene, sino la otra, veríamos, bueno, trabajaríamos sobre eso y sobre empezaríamos a ver Foucault, ¿sí? Entonces yo después les paso cuáles son los textos, creo que igual están marcados ahí en Pedco, pero para no decirles una cosa por otra, voy a mandarlo por el foro específicamente qué de Foucault. Del libro, sobre todo, Vigilar y Castigar. Sí, vamos a leer ahí algunos apartados y lo vamos a conversar en nuestra próxima clase. La otra semana, como es, junto con el de la Isla de las Flores, ¿sí? Bueno, y la última anécdota, y con esto ya cierro, que le iba a compartir, de esto de la respuesta de las niñas. Tengo sobrinas más chiquitas, ¿no? Y bueno, una de mis sobris, Valentina, estábamos hablando, un día, no sé, hablábamos de la rayuela, ¿no? Digo, de esto de cómo por ahí las niñas dan otras respuestas, ¿no? Que a veces de estos lenguajes hostiles de la inclusión, que a veces nos habla Carlos Escliar, que a veces no, que siempre nos habla Carlos Escliar, las niñas lo trabajan de una manera tan hermosa entonces mi sobrina estábamos hablando, no sé, del juego de la rayuela, ella me estaba contando. Entonces en un momento se queda así como, me mira y me dice tita, porque aparte ella me dicen tita porque soy la tía más chica. Entonces me dice, se queda mirando así, me dice, tita, dice, ¿sabes que para jugar a la rayuela, dice, para jugar a la rayuela con vos, lo único que tendríamos que hacer son los cuadrados más grandes, me dice. Yo me quedé así tan maravillada, todavía me acuerdo y me emociono, digo, porque una maravilla de lucidez, de claridad, de humanidad, ¿no? Digo, cómo las niñas desde su ser resuelven desde lugares, ¿no? Que digo, a veces podemos hacer la maestría en inclusión, pero les puedo asegurar que a nadie se le hubiese ocurrido cómo podría haber jugado yo a la rayuela, no sé, ¿no? U otros niños en silla de ruedas, ¿no? Digo, algo tan maravilloso como respuesta de niños. Por eso la invitación está siempre a escucharles, a abrirles esa voz, ¿no? Y que nos maravillen. Creo que, bueno, ojalá hayan encontrado una de esas respuestas, algo que los haya maravillado, y creo que recuperar, ¿no? Algo de esa magia con la que ellos ven el mundo, creo que no solo nos ayudaría a ser mejores docentes, sino también personas, ¿no? Bueno, cierro con esa anécdota emotiva de la rayuela. Bueno, le mando un beso grande y nos vemos en la clase que viene. Chao, chao Nadia, buen fin. Adiós, buen fin de. Chao, Nadia. hasta Chao, luego. profe, buen fin de. Adiós. Adiós a todos. Chao, Adiós. profe. Gracias. Chao, adiós. Chao. Chao. Adiós. Adiós. Chao, chao. Chao.